Ya se está grabando. Gracias, Gracias. Poncho. Buenísimo, Gracias, perfecto. Ponchito, gracias. Entonces, continuemos. Entonces regresamos, ¿no? Entonces ya con eso, pues este actuario certificado, como les digo, está especializado en el ramo, pero además debe cumplir con horas de educación al bienio cada 2 años, ¿no? Entonces, por eso, pues los actuarios se encuentran, pues, en cursos de capacitación, por eso, licenciada, pues van a la convención, escuchan, charlas técnicas y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un actuario cuando va a calcular una prima? Entonces, lo que tiene que hacer es buscar y mirar a lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces pensemos, es un ramo, y este es similar, ¿no? Pepe es especialista en gastos médicos y en otros ramos, pero es muy similar, sobre todo en los ramos de no vida. Quitemos vida ahorita, en los no vida es muy similar, ¿no? Entonces pensemos que es en la parte de autos. Entonces, en la parte de autos, vayámonos 3 o 5 años hacia atrás, ¿no? Aquí depende mucho de la compañía de seguros, pero puede tener experiencia hacia atrás entre 3 o 5 años, ya el actuario definirá. Y entonces voltea el actuario hacia atrás y dice, a ver, yo tenía ciertos asegurados, ¿no? Yo tenía, pensemos, 1,000 asegurados. Y de esos 1,000 asegurados, pensemos que todos tienen un carro similar, digamos, con el mismo costo o más bien este valor del carro, digamos 100,000 pesos. Y de esos 100 carros, ¿no? Que son los que van a hacer la mutualidad, ¿no? Van a hacer el seguro, porque si yo solo se lo vendo a uno, por ejemplo, se lo vendo a Pepe, y además sé que Pepe, pues es altamente probable que choque, pues prácticamente, pues ahí estoy comprando como asegurador un siniestro. Entonces, por eso nos tenemos que hacer de una mutualidad de muchos asegurados, porque no todos van a chocar. Entonces, aquí hay dos valores que los comentó la licenciada: frecuencia y severidad. Y van a decir que es eso de frecuencia y severidad. Entonces yo volteo al pasado y digo, oye, ¿sabes qué? De esos 100 carros, en el último año chocaron 20, ¿no? Y en el año anterior chocaron 18. Y en el año anterior chocaron 22. Y en el año anterior chocaron 16. Entonces yo como actuario, ¿no? Sé que en el pasado en promedio, y aquí voy a saltar un promedio, sé que en promedio en los últimos años de mi cartera chocaron 20 autos. Ese es el primer valor que yo necesito como actuario para empezar a calcular mi prima. Pero no es lo mismo. Licenciada, adelante, por favor. Mike, una pregunta. Como tuviste todos los años números diferentes del número de coches que chocaron, para establecer una media de el promedio de coches que chocan, ¿cuántos años hacia atrás promedias para establecer ese promedio de siniestralidad? Perfecto, licenciada. Aquí depende mucho de la compañía, ¿no? Pero aquí platicando con Pepe pueden ser de 3 a 5 años, ¿no? Ah, Es ok. por lo general, desde 3 a 5 años. Y pero, ojo aquí, hoy yo soy una compañía nueva, ¿no? Ay, ¿qué crees? Pues yo apenas me voy a aventar aquí a calcular la prima, pero soy una compañía nueva y no tengo experiencia. Entonces, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene factores o tiene información a nivel mercado que estas compañías nuevas lo utilizan, ¿vale? En lo que la compañía va haciendo pues, su propia estadística, va haciendo su propia historia. Pero ahorita pensemos que es una compañía que ya tiene suficiente información y dice, me voy a ir hasta 5 años atrás y sé que en los 5 últimos años 20 carros fueron los que chocaron. ¿Qué otra cosa necesita la compañía? Ya sé que en promedio chocaron 20 autos en los últimos 5 años, pero ahora tengo que saber cuánto me cuesta el pago del siniestro de cada uno de esos 20, ¿no? Y les decía, era un coche similar. Pepe, adelante, por favor. Gracias, Mike. Antes de que pases a la parte de severidad, nada más un par de comentarios en este tema de la frecuencia. Y un poco pensando en lo que salen por ahí a decir los legisladores y que se dicen en los videos. Oye, es que es injusto que una persona que pagó 20 años su seguro, pues le suban el 40, el 30, el 20% cuando no lo ha utilizado. Ahorita lo que dice Mike es el principio de la mutualidad. De esos
1000 carros, se siniestran 18. Quiere decir que hay 82 que no utilizaron el seguro y eso es lo que sirve para cubrir los siniestros de esos 18 carros que sí. Entonces, el seguro no es un instrumento uno a uno, donde yo pago la prima para atenderme a mí solito. A lo mejor yo pago prima toda mi vida y nunca utilizo el seguro, pues qué bueno, porque tuve buena salud, ¿no? Hablando de gastos médicos, o hablando de que no choqué mi carro, pero no por haber pagado 20 años yo genero un derecho intrínseco de que me deban algo a mí en lo individual. Mi prima sirvió en su momento para pagarle a otros, así como si yo me enfermo, la prima de otros servirá para pagarme a mí. Entonces no es un tema de uno a uno. Por eso cuando dicen es que es muy injusto que pagué 20 años y no recibo nada, pues no recibiste nada porque no lo utilizaste, pero tuviste la cobertura de que si algo te llegara a pasar, ibas a estar cubierto. Ese es un punto. Y el otro punto, en la parte de la frecuencia, es utilizas 3 o 5 años, o si eres compañía nueva, utilizas información sectorial de la comisión. Pero, por ejemplo, puede haber situaciones como en el caso de COVID, donde en 2 años tienes una frecuencia que se dispara porque tienes una pandemia. Entonces ya los actuarios justamente tendrán que ver ese efecto, aislarlo para decir, yo no espero que haya una pandemia cada 3 años, ¿no? Entonces tengo que ver cómo aíslo ese efecto para no repercutirlo en las primas de manera total. Tal vez yo digo, bueno, pues he tenido una pandemia en los últimos 100 años. Estrictamente hablando, ese efecto tendría que repartir en una proyección de 100 años para decir, bueno, le toca un cachito a la prima del 2026, un cachito a la prima del 2027 y un cachito a la prima y así. Y no decir, bueno, lo que pagué en 2022, 2023 por pandemia, lo voy a recuperar todo en 2024. Ahí son esos criterios técnicos que aplican los actuarios y que la comisión en teoría debería de supervisar para ver que no le estés metiendo un trancazo en la prima de la renovación del asegurado. Que trasladándolo un poco al tema del IVA, pues no es que en 2026 las compañías quieran repercutir o deban repercutir el efecto que pagaron del IVA durante 2025 en un solo año. Ahí habrá actuarios que digan, oye, pues yo lo repercuto en un poquito, a la mitad, completo. Ya será cuestión que lo justifique con la comisión, pero hay algunas variables exógenas que sí deben repercutir en la prima, pero que no necesariamente las tomas completas. Nada más eran esos 2 puntos que quería puntualizar, Mike, perdón. No, buenísimo, Pepe, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces ya, con base en lo que comenta Pepe, ahora nos vamos a la severidad. Severidad, recuerden, es cuánto me cuesta el siniestro, ¿no? Y ahorita yo me voy a meter al tema de Pepe para que quede claro lo del IVA, ¿no? Supongamos que es un pago directo, ¿no? Pago directo, no, estamos bien con el auto. Pago directo al taller, ¿no, Pepe? Entonces, yo ahora voy a voltear hacia atrás y voy a ver cómo se comportaron los siniestros. Oye, ¿sabes qué, Miguel? Pues en los últimos 5 años, los siniestros andan alrededor entre 90 pesos y 110 pesos, mira, ¿no? Más o menos en eso andan. Pero ojo, ese siniestro, acuérdense que no trae el monto del IVA, porque anteriormente el IVA era acreditable. Entonces, por ejemplo, un siniestro de 100 pesos, que en realidad eran 116 pesos, yo en mi siniestralidad, en mi estadística, yo registré 100 pesos, ¿no? Entonces, yo tengo muchos siniestros hacia atrás y entonces ya como actuario digo, ¿sabes qué? En promedio, pues el costo de siniestralidad sin este tema del IVA me costó 100 pesos, ¿no? Y ahora ya vamos a hacer el cálculo, por eso decía la licenciada frecuencia y severidad. Entonces, yo para saber, como dice Pepe, de mi mutualidad, cuánta lana necesito tener, pues para poder hacer frente a mis obligaciones que voy a tener con los asegurados el próximo año, pues tengo que multiplicar frecuencia por severidad. Y recuerden, ese fue un valor esperado. ¿Se acuerdan que la frecuencia eran 20, la severidad eran 100 pesos? Entonces eran 20%, son 2,000 pesos, ¿no? Eso es lo que yo espero pagar el próximo año. Pero esa se le llama, Pepe, si no corrígeme, es la prima de riesgo. Únicamente esa prima, si se fijan, es cuántos en promedio se siniestraron en años anteriores y cuánto me costó cada uno de esos siniestros. Y después esa prima de riesgo,
pues ya hay que considerarle, como a cualquier otra compañía de otro giro, pues hay gastos de administración, hay gastos de operación, por supuesto hay un porcentaje de utilidad que cada compañía lo va a definir, pero que todo esto es vigilado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y, por ejemplo, en el ramo de autos también hay otros costos financieros. ¿A qué me refiero? Oye, pues sabes que el próximo año, pues yo espero que el tema de autopartes, pues por temas de inflación aumente un 3%. Pues entonces yo tendría que incluir esa prima el 3%. Entonces yo ya tendría esos 2,000 pesos multiplicados, o más bien le agregamos los gastos de operación, los gastos de administración, las utilidades y estos costos financieros, por ejemplo, la inflación de las autopartes. Ya Pepe en gastos médicos, pues es el tema de la inflación médica, que sabemos que es del 17%. Por eso también Pepe siempre les comenta, oye, espérame, no es un tema de las compañías, sino más bien este primaje también está influido también por el costo de los hospitales, con el costo de la inflación médica. Ya que tenemos esa gran prima, digamos, ya lo dividimos entre el número de asegurados, entre los 100 pesos. Entonces a cada uno, Pepe, si no corrígeme, pues la prima son 200 pesitos, ¿no? Y esos son los 200 pesos que van en la póliza y yo le cobro. Pero cuando yo la cobro, son 200 pesos más el IVA, ¿no, Pepe? Y Ujú. ese IVA me lo va a pagar el asegurado y antes era acreditable, ya no es acreditable. ¿Qué es lo que pasa ahorita al ya no ser IVA acreditable? Yo les decía, oigan, en la siniestralidad, ¿se acuerdan que yo les decía que había siniestros entre 90 y 110 pesos? Pues con este tema de que el IVA ya no es acreditable, ya no van a ser los siniestros hacia atrás entre 90 y 110 pesos, sino a eso agreguen el 16%. Pero eso es a partir de 2026. Pero recuerden que también esta miscelánea fiscal y esta ley de ingresos de la Federación te dice, oye, 2025 me lo tienes que pagar. Y como me lo tienes que pagar y con base en cómo se definió que se iba a pagar, pues ese 16% ahora forma parte de la siniestralidad. ¿Eso qué quiere decir? Forma parte de mi estadística. Entonces la frecuencia va a ser la misma, pero la severidad, por ejemplo, del año 2025, pues ya va a aumentar un 16%. Entonces aquí, como dice Pepe, con base en el actuario, que aquí se va a utilizar mucho juicio actuarial, lo van a escuchar, es que el juicio actuarial, pues el actuario va a decir, oye, lo considero ya, lo empiezo a considerar hasta 2026. Entonces, en algún momento, por ejemplo, algunas compañías pues ya van a tener que hacer estos ajustes, pues para que va a impactar. Pero como dice Pepe, puede haber compañías que dicen, ni modo, el 16% lo vamos a tomar de otro jalón, de un jalón. O puede haber compañías que dicen, no, ¿sabes qué? Poco a poco lo vamos a ir incorporando, ¿no? Y también con base en cómo se vaya incorporando también esta mutualidad, pues vemos cómo se corrige. Por eso también en el mensaje de Pedro Pacheco dice, oye, el impacto en las primas va a ser igual y va a ser 20%. No, dependerá de la estrategia de cada compañía y de esa estrategia de cómo tome esa siniestralidad de años anteriores. 2024 hacia atrás, recuerden, no hay nada, pero sí ya hay un chipote en 2025 que ya trae Ujú. ese 16%, que es lo que va a impactar, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Ya les revelé la receta de lo que hace un actuario, ¿no, Pepe? Correcto, la caja negra. Ya, ahí está la Este, caja negra. Nada más un par de comentarios ahorita de lo que dice Mike. Eso que decía de la prima de riesgo, que solamente es la parte de con qué frecuencia estimo que voy a pagar siniestros, que se hace la prima de riesgo y a eso se le suman los gastos de adquisición, de operación, el margen de utilidad, todo eso, que ya es la prima de tarifa. Ahí, igual, regresándome un poco y estoy tratando de hacer las analogías con lo que por ahí salen diciendo los legisladores como para tratar de ubicar. Eso es lo que Jericó le llama que las primas, que las compañías cobran 1 billón de pesos en primas y solamente gastan 500.000 millones de pesos. Para él está haciendo la resta de primas menos siniestros. Pues les queda 500 millones de pesos de utilidad a las compañías.
pero eso justo, esos otros 500,000 es donde entra, digo, haciendo cifras cerradas, porque no estoy seguro que él maneje bien las cifras, pero es donde va la comisión, el gasto de operación, tema de incentivos para los agentes, más toda la parte de reservas que mencionaba Norma, todas las provisiones que hay que hacer de primas para pagar las obligaciones de largo plazo, para la parte de pensiones, para la parte de vida. Entonces no es tan simplista decir cobran 1,000,000,000 y pagan 500, ¿no? Entonces, ese es un poco el símil de lo que nos platica ahorita Mike contra el argumento que utiliza Jerico, no es así. Y el otro punto es, para poner un ejemplo, también para entenderlo yo, Mike, a ver si lo estoy entendiendo bien, lo del IVA acreditable. Supongamos que tenemos una prima de 100 pesos que vendemos y la compañía pues, cobra 116 pesos, ¿no? Porque ya Correcto. trae IVA. Y Ujú. antes pagábamos un siniestro, suponiendo que es uno a uno, una factura hospitalaria de 100 pesos, pagábamos 116 pesos. Entonces, esos 16 pesos de la prima que cobraba la aseguradora y los 16 pesos de la factura hospitalaria que le pagaba al hospital eran acreditables y se mataba el efecto porque esos 16 pesos de la prima que ya no, al descontarle lo de la factura hospitalaria, pues al SAT ya no le pagaban ese IVA acreditable, que era a través del conducto de la aseguradora el IVA que pagaba el asegurado. Ahora ya no, ahora sigo cobrando 116 pesos de prima, sigo pagando los 116 pesos del siniestro, pero esos IVA ya no son acreditables. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que pagarle el 16% de IVA al SAT de la prima, pero los otros 16% de la factura hospitalaria ya se va a mi siniestralidad, ya no es acreditable. Totalmente. Así es. Entonces, no es que pague más siniestros, sigo pagando lo mismo. El tema es que ese IVA ya no lo puedo acreditar contra el IVA de la prima para que se mate el efecto fiscal. Por eso no es que no sea deducible, porque a veces se usa deducible y Sí, acreditable sí, y términos ahí de manera indistinta. Realmente ese es el efecto, que la compañía tendrá que pagar el IVA que le pagó el asegurado, pero ya no lo puede acreditar contra el IVA de los siniestros, ¿no? Y el IVA es el 16%, pero no es parejo porque no todas las facturas, en el caso de gastos médicos, por ejemplo, generan IVA. Los honorarios médicos y los medicamentos no generan IVA. Entonces ahí no es un efecto del 16% sobre toda la siniestralidad. Eso ya de por sí no se acreditaba por parte de las compañías. Entonces, digamos que de un 16, pues ya baja. ¿En qué medida? Pues en la medida que el gasto de las compañías sea en honorarios médicos y sea medicamentos. Entonces no es el 16. Entonces mucho menos sería un 20% como decían en algunos medios. Y lo que decía ahorita Mike, algunas compañías ya hicieron alguna estimación. Una que ya dijo en público cuánto le va a subir es GNP. GNP ya sacó un comunicado a su fuerza de ventas donde dice, yo a partir de hoy, 19 de enero, curiosamente, le voy a subir un 6% a las primas de los seguros de gastos médicos por efecto del IVA exclusivamente, sin considerar que cambies de edad, que cambie la inflación médica. Pues digamos que para ellos ese impacto del 20 que sonó en medios, realmente fue del 6. Y Está así habrá buenísimo. otras compañías que sea menos, más o no sé, ¿no? Y hay manos Buenísimo. levantadas en Antes de México. pasarle la voz a Ender y a Rosario, muy rapidísimo, como comenta Pepe antes, por ejemplo, en un seguro de gastos médicos, tú cobrabas la prima de 100 pesos más el IVA 116. Esos 16 pesos pues, no eran para la compañía de seguros, sino más bien eran, ese 16% era un IVA por pagar al SAT. Y cuando llegaba y sucedió un siniestro, yo le pagaba, como dice Pepe, 116 pesos al hospital, ¿no? Que fue un siniestro de 100 más 16 pesos. Y entonces yo le pagaba al hospital los 116, en siniestralidad eran 100 pesos, y esos 16 pesos era un IVA que yo podría acreditar. Entonces recuerden, hay como una balanza entre IVA por pagar, IVA por pagar. Al final, pues se van viendo, y pues al final la compañía, al final del mes, que se paga cada mes, pues tiene un IVA por pagar o un IVA acreditable. Y ya por último, como comenta Pepe, ya con base en todo esto comentado, si se fijan para el cálculo de una prima, se involucran muchos factores, muchos, es multifactorial. Ya les dije, frecuencia de la compañía, severidad de la compañía. No todas las compañías tienen los mismos gastos de operación y adquisición y administración. No todas las compañías tienen los mismos porcentajes de utilidad.
No todas las todas las compañías tienen la misma mezcla. Por ejemplo, puede haber compañías, Pepe, donde el 99% se haga pago directo, pero puede haber otras compañías donde su estrategia dice, "Ah, no sabes qué, 50-50". Entonces depende de muchos factores. Entonces, por eso ya ahorita, como dice Pepe, pues ya GNP haciendo los cálculos ya sacó ese porcentaje que en ningún momento se acerca al 16%, ¿no? Les digo, influyen muchos, 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 muchos. Entonces ahí, pues ya es cuando ya las compañías, los efectos sectoriales, pues poco a poco. Por eso el statement también fue muy claro de todavía muy temprano saber el impacto que se puede observar a nivel mercado. Listo. No sé, Ender Rosario, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Ya? Ajá. Ya. Mi duda iba. El... ¿Ya? Ya, José. Ahí está. Mi duda va en función de, precisamente pensando en la individualidad cuando se conforman las primas. Es para saber específicamente qué tanto peso, qué tanto influye, porque ya vimos como, digamos, como la parte general de cómo se conforma, viendo como que los promedios de frecuencia, severidad, etcétera, etcétera, pero sobre todo pensando en el tema de gastos médicos, cuando metemos elementos como la edad, la siniestralidad de cada persona y eso, quisiera saber qué tanto peso puede llegar a tener eso dentro de la conformación de esta póliza, porque la explicación que nos dio Miguel en un principio es como los datos generales que pudiera tener una compañía. Entonces, tener ese detalle de qué tanto peso tiene desde el punto de vista, pues ya cuando se mete una persona de 50 años, cómo le afecta a ellos. Buenísimo, Se conforma una póliza, una prima, perdón, en su caso. buenísimo. Mira, y aquí le voy a pasar la voz a Pepe, que fue experto, o es experto más bien, y también hizo muchas veces cálculo, Ender. Pero a ver, ahí te va. Un hombre o cualquier persona, entre más adulta, la probabilidad de morir es más alta. Y también entre más adulta, la probabilidad de que le dé un infarto o tenga un cáncer de próstata o algo es más elevada. Entonces, uno de esos factores, y qué bueno que lo comentas, Sender, tiene que ver con el sexo y también con su edad y también con el estilo de vida. No es lo mismo, también por eso dicen, si te fijas en el tema de vida, te preguntan, ¿eres fumador o no fumador? ¿No? Entonces, por supuesto, eso pesa y no es algo, Ender, que diga así y yo levante el dedo y diga, ah, pues una persona de 50 años tiene, no, 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 sino más bien también con base en la historia, con base en la estadística, con base en número de defunciones, con base en nuestra siniestralidad, pues hay estadísticas que te dicen, oye, pues, y así es como se comporta, por ejemplo, una tabla de mortalidad, pues entre más te acerques a las edades ya más avanzadas, más probabilidad de muerte, ¿no? Entonces, Pepe. Sí, aquí les voy a compartir rápidamente una laminita que tenemos en el informe ejecutivo, que creo que puede ayudar un poco a esto que pregunta Ender. Aquí ustedes pueden ver la morbilidad por rangos de edad. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo, cada una de las barras es uno de 2 años, 2021 a 2024. Entonces, fíjense los rangos de edad de 0 a 19, de 20 a 39, de 40 a 59 y de 60 y más. Esto quiere decir que tanto utilizan la póliza o se enferman o se accidentan, dependiendo del grupo de edad. Si se fijan, de 60 y más, pues es 3-1 prácticamente la utilización que tienen las personas o, o la, o la morbilidad, la propensión a enfermarse con respecto a las personas de 59 hacia abajo. Si vemos de 40 a 59, pues es ligeramente mayor que la de 20 a 39 y la de 20 a 39 es poco menos del doble que de la de 0 a 19. Entonces, si ustedes vieran déjenme ver si aquí puedo tener vieran una prima de un seguro de gastos médicos, verían algo más o menos así. Bueno, esto último ahí se me fue el mouse. Pero más o menos esto es el comportamiento que tiene una prima de gastos médicos, por eso siempre va a la alza y pues empieza a hacerse más crítico en estas edades porque la frecuencia pues es más alta, se utiliza más. Entonces, todo esto que comentábamos y comentaba Mike de la frecuencia y la severidad, sobre todo la frecuencia, ahorita lo pusimos en un ejemplo de cuántas personas chocan su carro, ¿no? Pero en el caso de gastos médicos,
la estadística que se genera tiene que ir granulada por edad, por sexo, por región, por enfermedad, por tipo de cobertura. Entonces, pues se te hacen unas hojas de cálculo pues bastante extensas, porque justo vas haciendo estos cálculos de manera muy puntual para que la prima recoja el efecto que tiene en la población. ¿Por qué? Porque si oye, yo quiero bajar o quiero quitar la cobertura de maternidad, por ejemplo, pues la quitas, entonces la prima de las mujeres va a bajar en la proporción en la que la siniestralidad de la compañía fue para la parte de la cobertura de maternidad. Por eso tienes que tenerlo muy bien segmentado para que tú puedas ir calibrando la prima de tarifa en cada uno de los productos. Oye, que le quiero subir el nivel hospitalario. Ah, bueno, pues tendrás que quitar, tendrás que considerar el gasto promedio o la severidad promedio de los hospitales de alta gama. O sabes que yo me quiero atender con hospitales de gama media o baja, entonces la tarifa lo que tiene que hacer es quitar la severidad de esos hospitales plus para que tú puedas decir, ah, bueno, atendiéndote en hospitales de nivel medio, el costo promedio sería de tanto y baja la severidad, entonces baja la prima. Entonces, por eso tú tienes que ir calibrando. El producto tiene que ser capaz de recoger y de calibrar todas estas variables y todos estos efectos, que es, hablando de gastos médicos, pues es el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, el tope de coaseguro y el tabulador médico, porque el tabulador médico también va directamente relacionado con cuánto le paga la compañía a los doctores por los padecimientos. Entonces, si contratas un tabulador sin límite o muy alto, pues tu severidad promedio será más alta que si contratas un tabulador bajito, ¿no? Para atenderte en un hospital bajo o en una zona geográfica donde al no haber hospitales de alta gama, pues automáticamente o implícitamente los costos bajan porque no pagas hospitales con una hotelería alta como los hospitales triple A, ¿no? Eso es un poco la correlación que hay entre todas estas variables. Sí, María Luisa. Pepe, son dos preguntas. Una, de este slide que estabas mostrando, esto que decías de que en el caso de gastos médicos, las variables como edad, sexo, todas estas variables que comentabas, entran dentro de la variable de severidad, ¿verdad? O sea, todas estas variables que tienen que considerarse a diferencia de otros ramos, o sea, gastos médicos es todavía mucho más específico en estas variables, ¿cierto? Sí, y algunas le pegan a frecuencia, otras a severidad. Por ejemplo, el tema Ah, de la morbilidad, o sea, qué tanto se enferman más las personas, eso entraría un poco más en la parte de frecuencia. La parte de ah, en qué ok. tipo de hospitales te atiendes, ahí lo que te mueve es el costo. Entonces, ese Sí. entra un poco más en la parte de la severidad. Ah, Entonces, todas las variables entran dependiendo de la naturaleza. ¿Qué te mueven? ¿Lo que te cuesta o qué tan frecuentemente se presenta la atención? Entonces, depende un poco de ambas cosas. perfecto. Y la segunda pregunta, esto que decías de GNP, de que le dijo a toda su fuerza de venta que ellos iban a subir el 6% de sus seguros, en el caso de gastos médicos, me imagino que ese 6% se suma a la inflación médica y a todos estos factores de frecuencia y de severidad que tú comentes. O sea, no es que todas las personas vayan a ver que su póliza solo subió el 6%. Es No, decir, ese es el 6% más edad, costo, sexo, todo lo que nos has explicado de frecuencia y de severidad. correcto. Ok, sí, qué horror. Sí, es Gracias, Pepe. adicional. Qué horror, gracias. Creo que Charo Gracias. tiene la mano levantada. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Sí se escucha? Sí, Así. Sobre las reservas. Es que algo que creo que es un argumento que sí tenemos que usar un poco más es las reservas de las compañías. Yo tengo entendido que se invierten en valores gubernamentales. ¿Hasta qué punto? Y si me pueden dar una explicación un poquito más amplia, que creo que nos ayudaría. Buenísimo. Sí, claro, Chayo. A ver, esto ya vimos el cálculo de la prima. El cálculo de la reserva se hace muy similar, ¿no? Prácticamente lo mismo, frecuencia por severidad, ¿no, Pepe? ¿Por qué? Porque, a ver, a esos 100 asegurados que yo les estoy cobrando la prima, supónganse que entra la prima a la compañía, no es que la prima
que ingrese a la compañía, pues yo ya la reparto a todos mis accionistas y gastos y demás. No, lo que tienen que hacer las compañías por regulación es que deben constituir reservas. Esas reservas es el dinero que las compañías deben tener para hacer frente a sus obligaciones futuras. Entonces, si yo espero que el próximo año choquen 10 carros y cada uno me cueste 200 pesos, yo en mis reservas debiese tener 2,000 pesos. Y eso también, esas notas de las reservas también las tiene que firmar un actuario, se ponen a consideración de la comisión. Entonces, ya que tienes esos 2,000 pesos de reserva, Charo, no es que yo esos 2,000 pesos los esconda abajo del colchón de la cama del director general de la compañía, sino más bien también por regulación te dicen, oye, esa lana que vas a tener tú de las reservas, compañía de seguros, debes contar con una política de inversión. Y esa política de inversión debe estar sujeta a las reglas de la comisión. Entonces te dicen, pues a lo más, ¿no? Por ejemplo, las compañías pueden tener prácticamente, pues todos esos 2,000 pesos invertidos en instrumentos del gobierno. Pero también puedes jugar con porcentajes. Ah, pero ¿sabes qué? En renta variable o en acciones puedes tener el 20%. En instrumentos corporativos extranjeros puedes tener 15%. En créditos puedes tener 10%. Pero aquí no es que la compañía diga, ay, voy a invertir las reservas en lo que me deje más lana. No, sino más bien las compañías buscan que ese dinero que inviertan, en lo que inviertan en un activo, más o menos con la misma duración de la obligación que tienes. Por ejemplo, en el caso de vida, son seguros de vida, digamos, a 20 años o vitalicios, pues tú necesitas un activo a largo plazo que pueda calzar esa responsabilidad que tú tienes. Y adivina cuáles son los activos a largo plazo que hay más en el mercado, pues son los gubernamentales, ¿no? Entonces, por eso tú lo que puedes ver de esos 2,3 billones de pesos que tenemos de activos, prácticamente el 70% está invertido en instrumentos gubernamentales. Y es lo que luego no entienden. Ah, y es que hacen la lana y lo invierten donde quieren. No. Siempre, como no es lana de las compañías, sino es lana de los asegurados, yo le invierto en donde los activos reflejen de forma más adecuada la obligación que voy a tener, ¿no? Si es un instrumento a 20 años, o si es un seguro a 20 años, pues en un instrumento de la misma duración y de la misma moneda. Ya. Si es a más corto plazo, pues te puedes ir no a un bono gubernamental, pero sí te puedes ir a un CETE. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que mejor calzan las obligaciones? Son los gubernamentales, Charo. Y Ajá, de ahí también hay otros instrumentos corporativos, acciones, que ajá. también calzan bien las obligaciones, pero también aquí hay un principio de los inversionistas. No pongas todos los huevos en la La canasta. canasta, claro. Entonces, por eso también encuentras esa diversidad de instrumentos. Ah, pues hay una parte en gubernamental, hay una parte en corporativo, hay una parte chiquita en estructurados, hay otra parte en renta variable, hay otra parte en inmuebles, pero totalmente regulado, Charo. O sea, todas las compañías deben definir su política de inversión. Esa política de inversión te la tiene que aprobar tu consejo de administración, pero también la pones a consideración de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ellos te pueden decir, oye, no estás cumpliendo con los límites que están establecidos en la regulación, ¿eh? Entonces, no es que nos lo llevamos a Islas Caimán a invertirlos. Sí, sí, claro. Oye, y entonces, en ese sentido, nada más, esa es una duda que tengo desde hace mucho. O sea, ¿qué monto deberías tener de reservas respecto a tus obligaciones? Ah, ¿La muy bien, misma mira, cantidad o más? al menos la misma cantidad, Charo. Si Ok. tú tienes en las obligaciones, en las reservas, 2,000 pesos, Ajá, al menos de activos debes contar con esos 2,000 pesos. Y luego te vas a escuchar, oye, es que hay un índice de cobertura de reservas. ajá, Ahorita en el sector es de 1,04. Es decir, por cada reserva de 1 peso, ajá, tú tienes 4 centavos más de activos que están invertidos. Entonces el índice de cobertura está un poquito más arriba. ajá, ok, ok. No, entonces, y a ver, yo ahorita también le explicamos, Pepe, a ver,
Lo de las reservas es para cubrir las obligaciones que yo espero. Yo Ujú. espero pagar 2,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Como cuando ocurrió con la pandemia y Claro. el tema de COVID, hubo siniestros que yo no esperaba. Entonces, para eso las compañías deben tener fondos propios admisibles que cubren esas desviaciones. Porque tú me dices, Charo, ay, pues sí, pero ¿qué crees? De los 2,000 pesos me fui hasta 7,000. ¿De dónde saco la lana de lo restante? Entonces las compañías calculan a través de un modelo muy robusto de capital pérdidas al 99,5% de confianza. Entonces te dicen, gastos médicos, tú esperas perder 200, pero aguas que puede haber una desviación espantosa que se va a 2,000. Entonces las compañías además cuentan con capital en caso de que haya una desviación. Entonces las compañías te dicen, oye, tú debes que contar con un capital para hacer frente. Te pide al menos un indicador de 1, Charo, pero ahorita las compañías están en un indicador de 3. Es De decir, 3 por a eso en las 1. presentaciones, Ajá, en las sí. presentaciones, además de que cubres las reservas muy bien, además tienes 3 veces el capital en caso de que ocurra una desviación tipo COVID, tipo Otis, Sí, ¿no? Entonces sí. estamos cubiertos por todas partes. Ya, es que eso es, sí, es importante para que la gente también empiece a, pues a entender qué se hace con ese dinero, ¿no? Así es. Y mira, muy rápido, Pepe, si no me corriges aquí la plana, ¿eh? Vean, esto es muy rapidísimo un Excel. Supongan aquí, esta es la siniestralidad. Son 100 asegurados. Y esta es la siniestralidad que hubo en 2023, en 2024 y en 2025. La siniestralidad, ¿a qué me refiero? Es sin el IVA, ¿no? Entonces aquí ustedes van a ver, si yo le doy un enter por acá, va a ir cambiando. Bueno, ahorita no cambio, pero va a ir cambiando porque son números aleatorios. Hasta abajo del 2023, aquí puse un promedio. Entonces, en 2023, pues en promedio la siniestralidad fue de casi 110 pesos. En 2024 fue de 112 y en 2025 fue de 111. Aquí la severidad de los últimos 3 años voy a sacar un promedio simple. Si se fijan, es un promedio de los tres. Ah, pues en siniestralidad y severidad fueron 111 pesos la pérdida promedio. Y acá la frecuencia. Si se fijan aquí lo que yo puse, pues cuántos siniestros hubo en promedio, ¿no? Entonces, si te fijas, aquí hubo 15, 12, 13, 14. Entonces, en promedio yo sé que hubo 12 siniestros en 2023, 11 siniestros en 2024 y 12 en 2025. Y como les dijimos, ¿no? Aquí está el promedio, pues la prima de riesgo, como decía Pepe, pues es la multiplicación de la severidad por la frecuencia. Son 13 pesos porque después los divido aquí entre los 100 asegurados. Entonces, hoy a esta mutualidad yo le cobro 13 pesos con 50 centavos. Pero ¿qué pasa en 2025? Te dice, ya no es acreditable el IVA. Entonces, ahora en tu estadística de siniestralidad, pues ya no vas a tener los 115 pesos, sino vas a tener esos 115 pesos multiplicados por 1,16. Entonces ya no son tus siniestralidad de 115, sino de 133. Si saco el promedio, si se fijan, son 130. Y ahora, calculando con la historia, la prima, pero ya con 2025, con el incremento del 16%, si se fijan, la prima de riesgo ya no son 13 pesos con 50 centavos. Ya son, ¿no? Aquí la severidad, si se fijan, ya estoy tomando de 2025 ya con el IVA, pues mi prima de riesgo, ¿qué crees? Pues aumentó a 14,22. Si veo yo el aumento entre 14 y 13, no es el 16% que decían, sino más bien se acerca al porcentaje que dijo GNP, que es el 5,4%. ¿No? Entonces, ese es a grandes rasgos lo que hacen los actuarios. Por eso luego nos burlamos de los actuarios, ¿no, Pepe? Es Que correcto. los ¿Sabes bajamos qué? del Pero banquito. está súper bien explicado, de verdad, ¿eh? Muy Igual y ahí bien. nada más, si quieren, lo que podemos hacer, Mike, aprovechando y abusando de tu Excel, si podemos nada más calcular la prima de tarifa, suponer un Claro, gasto de adquisición, un gasto de sí, sí, sí. administración.
Digamos que Es esa lo- prima de riesgo es solamente para cubrir los siniestros. Yo le tendría que cobrar a esos 100 asegurados 14 pesos con 22 centavos Así es, para cubrir los más los, siniestros. más los gastos de adquisición, más los gastos de operación, más, Pepe, pues en gastos médicos podría ser Margen la de inflación utilidad. médica, ¿no? Margen de utilidad, Ujú. más la parte de inflación médica, ¿no, Pepe? Ajá. ¿No? Y Entonces, perdón, Mike, Pepe, por ejemplo, para esto que dijo Jericó de que estamos cobrando 1.000 millones y solo pagamos 500.000, yo creo que también es muy bueno que le expliquemos a los columnistas qué hacemos con esos otros 500 por mil. Digo, para hablar supuesto. con números redondos, ¿no, Charo? ¿Qué opinas? Sí. Sí, 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 si tuviéramos, es más, si pudiéramos hacer una infografía, yo me acuerdo cuando decían que el boleto era muy caro, hicieron los de Aeroméxico un boleto y le pusieron, a ver, de todo esto que dice aquí, tanto es de IEPS, tanto es de IVA, tanto es de tarifa de uso de aeropuerto, tanto es de no sé qué, y la aerolínea realmente esto es lo que cobra. Entonces, si pudiéramos hacer una infografía así, diciendo, a ver, de 100 pesos tanto es para esto, tanto es para esto, tanto es para esto, sería, bueno, creo que sería un gran hit, ¿no? Para que sea muy Sí. claro, ¿sí? Perfecto, sí. Pues los apoyamos en lo que requieran. Buenísimo, buenísimo, me encanta. ¿Tienen más preguntas? No, solo aclarar que en ese caso específico de Jericó, además él está metiendo todas las primas de todos los ramos. Él no Ah, solamente está hablando de gastos médicos, que es lo que él estaba hablando. claro, Además está desfasado por eso, porque en gastos médicos es mucho menos. Es lo sí, que me entiendo. sí, ¿sí lo escucharon? ¿Alcanzaron a Sí, sí, sí. escuchar? A No, ver, yo no. Ujú. es Ah, que sumó todos los ramos, licenciada. Y es que además, a ver, ¿qué pasa aquí? Como dicen, oye, recibiste 1.000 millones de primas, espérate. Porque, a ver, Pepe, también tú tienes que pagar siniestros, también Ujú. tú tienes que constituir reservas, también le tienes que pagar la nómina a los que trabajan en la aseguradora. No, o sea, esos 1.000 millones no es de, oye, de esos 1.000 millones solo es esto, no, sino con esos 1.000 millones pues se hacen de operación. Y hasta Pepe alguna vez les digo, oigan, incluso en el evento que estuviste, no, Pepe, decías, gastos médicos en el último año, pues fue un año perdedor. No, o sea, fue un año que no tuvo utilidades, sino más bien pérdidas. Sí, déjame tratar de abrir el Financiamis de 2024, porque 2025 lo tenemos al tercer trimestre apenas, a ver si ahí podemos un poco explicar o contraexplicar el argumento de este cuate. Este, aquí estoy abriendo. ¿Cuánto tuvimos de primas en el Financiamis total general? A ver, vamos a ver. Primas directas. A ver, voy a compartirles la pantalla, a ver si logramos armarlo entre todos. Ahí ya lo ven. Creo sí, que ya, ¿verdad? sí, Este Pepe. es el Ya, Pepe. Financiamis al Ujú. cuarto trimestre de 2024. Aquí estoy filtrando todos los ramos, todo. Entonces, 2024 tenemos 870 millones de primas de todos Ujú. los ramos, ¿no? Aquí vienen todas Sí. las compañías, 870 millones. Luego viene que la prima tomada, prima cedida es lo que damos a los reaseguradores, primas retenidas con lo que nos quedamos, primas de vengadas es lo que ya cubrió parte del riesgo. Pero bueno, quedémonos con los 870 ahorita. Luego nos vamos a la otra pestaña y acá traemos costo de adquisición directo, son 144.000 millones de pesos. Aquí en términos generales, van las comisiones de los agentes. Mm. El costo de la siniestralidad retenida son 429.000 pesos, 429.000 millones. Entonces, creo que teníamos 870 de primas, ¿no? O bueno, lo jalo de acá para no. Esto. Entonces, estos son primas. Acá tenemos gasto de adquisición, gasto de operación, que ahorita lo buscamos, siniestros, bueno, realmente van
en este orden, según el estado de resultados. Entonces aquí de siniestros tenemos costo de siniestría retenida, ya quitando el efecto de reaseguro, tenemos 429,000. Entonces, lo que Jericó ve es esto menos esto. Si se fijan, dice, oye, pues cobran 870,000 millones en primas, que trae 1 billón, porque creo que esa fue la cifra que nos quedamos, no sé si se proyectó, o bueno, no sé dónde sacó el billón. Pero digamos que de estos 870,000 millones de primas, él considera que nada más se pagaron 430,000 millones de siniestros. Dice, oye, les queda esta lana, hacen muchísimo dinero, ¿no? Pero le falta considerar el gasto de adquisición, Ajá. costo neto de adquisición, que es esto, el gasto de operación, que debe de venir por acá adelante, en otra de las gasto de operación, que es este. Entonces, este menos este, menos este, menos este, te quedan 261. Ajá. Aquí el resultado de operación, mira, fíjate, aquí ya te marca en rojo. Aquí ya traemos 45,000 millones en rojo. ¿Por qué? Porque acá debemos de traer algo más. En el resultado técnico solamente quedan 3 millones. Es todos los ramos, todo, ¿verdad, Pepe? Ajá, esto es todos Sí. los ramos. Prima retenida. Bueno, es que aquí, de la prima total, la prima retenida no son 870. Lo que yo ya retuve como compañía son 742. Entonces aquí ya estamos 130,000 millones que yo le mandé al reasegurador y es una prima cedida. Entonces la siniestralidad retenida no compara, estos 429 no compara con los 870, compara con mi prima retenida, que es esto, ¿no? Y gastos de operación. Aquí el resultado es 14. ¿Cómo llegamos a 14? Contingencia retenida, resultado técnico, variación, prima vengada retenida. Ok. Acá, esta prima retenida, que es lo que yo me quedé, al final no toda ya cumplió con su periodo de vigencia. Hay un cachito que tengo en vigor todavía, que todavía no corre riesgo. Entonces, lo que debo de tomar es la prima retenida de vengada, lo que ya pasó, la prima que ya pasó el tiempo de cobertura. Entonces, es la prima que me sirve para cubrir los siniestros que ya ocurrieron. Entonces, si se fijan, esos 870 se vuelven 566 para efectos comparativos. Contra siniestros, gasto de adquisición y gasto de operación, ya me sale un resultado negativo operativo de menos 41,000 millones, que por eso es lo que tenemos por acá. Tenemos 45 porque ahí hay otros conceptos, ¿no? Entonces, realmente la operación de seguros trae un resultado negativo. Luego viene el producto financiero, que esos son los intereses que me dan en mis reservas, las primas que yo invierto, con base en lo que ya nos dijo Mike, que si en bonos gubernamentales, que si en renta variable, renta fija. Entonces, ahí yo genero un producto financiero que es pues, la inversión del dinero. Y seguimos con otros rubros, impuestos a utilidades y todo. Al final traemos 67,000 millones. Entonces, ¿cuánto representa esto? Bueno, aquí está. Representa el 7,8%. Estos 67,000 van contra la prima que entró, la completita. Eso es el 7,8%. Entonces, y bueno, aquí ya analizas tu índice combinado, donde es 95, donde dice que de cada peso gastaste 95 centavos, básicamente entre siniestros, comisiones y operación, ¿no? Todo lo que es nómina, renta, luz, servicios, todo, todo, todo. Entonces, ahora, si nos vamos a la parte de gastos médicos, solito, vamos a ver cómo sale.
que es la lámina que hemos usado en los otros foros, donde decimos que en gastos médicos el resultado pues, no ha sido muy bueno, ¿no? Entonces tenemos 158.000 millones en primas, que un primer ejercicio sería decir, oye, lo que dice Jericó es para todos los ramos. De gastos médicos no es 1 billón de pesos en primas, son 158.000 millones. Sí, esa es una primera precisión, ¿no? Esa es una primera precisión. Él habla de todo el sector y Sí. cada ramo tiene sus particularidades. De gastos médicos solitos son 158.000 millones. Y si hacemos el ejercicio similar, pues aquí, porque todo me lo formulea, traemos menos 3.000 millones de pesos de resultado operativo que debe de andar por aquí. Resultado de operación, mira, menos 3.193 millones. Es decir, gastos médicos por sí solo pues no es rentable de manera operativa. El que va a comparar seguramente dice, es que si tú ves gastos médicos, él va a comparar bajo su mismo criterio 158.000 millones contra 110.000. Entonces, para él, las compañías están generando una utilidad De 40 de mil millones. 40.000 Sí. millones, exactamente. Pero no está viendo todo lo que implica la construcción de un estado financiero de gastos médicos, ¿no? Ender creo que tiene una pregunta. Ujú. Mm. Aquí le quito. La duda es, Si quieres, cierren un micrófono para sí, que ya. no, Sí, la duda era cuando presentabas en los resultados totales el índice combinado que daba 95%, ¿eso ya incluye Ujú. las reservas? Yo siempre ha sido una duda en general. ¿Eso es índice combinado 95 ya incluye la reserva o también habría que pues sacar ese dinero? No, lo que pasa es que las reservas, bueno, si lo vemos, y aquí que me corrija Mike, si lo vemos en términos financieros, de estados financieros, la parte de la prima, siniestros y gastos va en el estado de resultados. Y de ahí pues tú generas tu utilidad o tu pérdida neta. Las reservas como tal va dentro del balance, porque las reservas es un saldo acumulado a la fecha de corte. Trae toda la historia de las reservas al momento en que tú ves la evaluación. Entonces, en un estado de resultados, tú no ves el rubro de reservas como tal. Eso lo ves en el balance. En el pasivo, Y, Ender. Es tu exactamente. Entonces, es digamos que aquí, el en principal este pasivo. documento, Ujú, exacto, adelante. en este documento donde de alguna manera tú puedes ver cómo pegan las reservas, es en este incremento de la reserva de ríos en curso. Esta es la variación de la reserva de ríos en curso y este cachito que varía en el estado de resultados te lo llevas al balance y con eso vas sacando el saldo actualizado de las reservas. Pero va en otro documento, en otro estado financiero, por decirlo así. Y otra pregunta, ¿es posible que en vista de que lo hemos visto, de hecho, de los últimos 5 años, ya ha habido un par de años donde ha habido pérdidas en el caso específico de gastos médicos? Si ven posible que pues simplemente vaya cayendo la oferta en vista de que cada vez es menos atractivo. O sea, la oferta hasta que pueda desaparecer, como pasó creo que en Brasil, en el caso específico. Pues yo creo que sí va a ser complicado 2026 por el tema del IVA. O sea, yo creo que eso sí, y eso lo digo aquí, ¿no? En este grupo. Yo creo que sí va a haber una contracción de la cartera. Sí, creo que va a haber gente que no va a poder mantener su cobertura. ¿En qué medida? No lo sé. Pero yo creo que sí a algunos asegurados le puede costar renovar su póliza, aunque también algunas compañías están desarrollando otro tipo de productos donde seguramente buscan contrarrestar la parte de los incrementos en los productos tradicionales y hacer cosas un poco más acotadas, más asequibles, y eso a lo mejor te va a permitir pues migrar de una cobertura A una cobertura B con un costo un poco más controlado. Pero sí, yo creo que esto pues va a tener un impacto definitivamente. Sí, Gracias. Alfonso. Hola, soy Pau. Es que estamos juntos y para no hacer eco, Va. Toma una acá. duda. Bueno, son dos. En gastos de adquisición, a grandes rasgos, ¿qué incluye o qué está considerado ahí? Y la segunda, viendo el comportamiento pues de gastos médicos, ¿tendrás alguna bibliografía donde venga en qué países ha dejado de operar
o cuál ha sido la tendencia, si hemos visto algunas aseguradoras que han salido de ciertos mercados por los costos y porque justo ya no es rentable este ramo. Ok. El gasto de adquisición, ¿lo quieres comentar, Mike, o me lo echo? Gasto de Adelante, Pepe. adquisición, gracias, Mike. Normalmente considera 4 grandes rubros. Uno es comisiones básicas de agentes, es decir, lo que se le paga a la gente por colocar el producto. Comisiones básicas a promotores. El promotor, pues, es el ente que agrupa a varios agentes y que se supone que a través de ese apoyo que tiene el promotor con sus agentes es un intermediador entre la aseguradora y el agente, pues para buscarle mejores condiciones de servicio, que si se le atora algo a la gente, pues el promotor va y lo pelea con la aseguradora, le da un espacio, le renta una oficina para que la gente pueda ir a hacer sus llamadas y todo. Esa es un poco la figura del promotor, ser una oficina que concentre a varios agentes y que a través de él puedan ver ciertos temas generales con las aseguradoras. Normalmente una comisión, para que sea una idea, de un producto de gastos médicos, comisión básica a la gente, en pólizas individuales sobre todo, puede andar entre un 15 y un 18%. Para un agente, un promotor puede andar en una ayuda de oficina de un 2, un 3%, 2.5%, depende del tamaño de la promotoría, depende de cómo negocien, pero normalmente yo creo que sería un 2, un 3% esa comisión del promotor. Y luego viene el esquema de incentivos variable. Oye, que les ofrecen que si llegan a tantas pólizas nuevas vendidas o a tanto porcentaje de siniestralidad para contener el resultado negativo, o que si tienen tanta renovación de cartera, pues te ganas un viaje y se los llevan a Europa, se los llevan a Los Cabos. O sea, ese tipo de incentivos que son un poco más en especie y que no son fijos porque dependen de que el agente y el promotor logren ciertas metas, es un costo variable de adquisición que también va dentro de este rubro de gastos de adquisición, y en su conjunto normalmente esos 3 rubros es del 21% en individual, según lo que vemos nosotros a nivel mercado. Y hay otro gasto de adquisición que se juega a favor de la aseguradora, es decir, que lo reduce, que puede ser las comisiones que recibe de un reasegurador por la colocación de negocio. El reasegurador, pues, es la aseguradora de aseguradoras, ¿no? Entonces, igual, funciona igualito. En vez de que haya un agente que vende el negocio y que la aseguradora le paga una comisión, hay aseguradoras que venden negocio, que se lo pasan a una reaseguradora y la reaseguradora le paga una comisión. Esto normalmente es en los contratos proporcionales, donde es una parte de la prima, yo te pago una parte del siniestro y recibo una comisión. En los contratos no proporcionales son reglas diferentes, ahí no hay una comisión como tal, pero los ramos que tienen un reaseguro proporcional normalmente reciben una comisión de reasegurador. En principio, esa comisión debería ser tal que a ti como aseguradora te alcance para pagarle su comisión a la gente y que des tablas y no tengas tú que ponerle un poquito más, porque por decirle, oye, yo le pago comisión de 20% a la gente y recibo 18% de comisión de reasegurador por ese negocio, pues aunque sea una parte proporcional, pues yo ya tengo un déficit de 2 puntos porcentuales de lo que le tengo que pagar a la gente. Entonces lo ideal es que al menos sea igual o equiparable, pues para que sea una cascada de gastos de adquisición y nadie termine poniendo más de lo que debería. Entonces, digamos que esos son los 4 rubros principales que entran en el gasto de adquisición de un estado de resultados para el ramo de gastos y en general para casi cualquier ramo. Y de la parte de qué países han tenido problemas, creo que por ahí sacamos dentro de los documentos que manejamos el año pasado, por ahí estaba el tema de Brasil, que creo que sacó esos ejemplos esta ELSA del CONAC. Sacaron unos ejemplos, creo que en California, para los ramos que toparon ahí de daños por el tema de los incendios. Pero de gastos médicos recuerdo que fue Brasil. Y en algunos casos, como Chile y Colombia, creo que también ha habido problemas cuando no se balancea la parte obligatoria que tienen que ofrecer las compañías de cobertura con los incrementos en los costos de los servicios médicos y los incrementos que les piden que den.
Digo, son esquemas de aseguramiento diferentes donde sí hay una participación público-privada y donde se supone que el gobierno es el que capta las primas y se las pasa a una aseguradora y la aseguradora es la que da los servicios médicos. Pero bueno, hay ciertas reglas que ahí estipulan ciertos limitantes y ciertos topes, que es lo que ha desincentivado. Pero así, ahorita de memoria, creo que Brasil es donde se percibe el efecto más fuerte en este tipo de casos. Gracias, Pepe. Pues con esta información, ¿creen que ya tenemos todo lo que requerimos para, pues, para armar los mensajes que necesitamos para medios y pues también para los documentos de posición? ¿Cómo ven? Yo creo que sí. Nada Ok. más, Ender tiene una duda. Sí. ¿Me escuchan allí? A ver. Yo solo tengo una duda con respecto al tema de esto último que comentaban de qué porcentaje iba para, sobre todo en el caso específico de los agentes de seguros, etcétera. Y es qué tanto podemos hablar de eso, porque recuerdo que precisamente más o menos hace un año, cuando hablamos del tema de gastos médicos, es un tema como que no queríamos tocar. ¿Qué tanto podríamos tocar ahorita ese tema? ¿De las comisiones? Las comisiones para los agentes de seguros, sí. Híjole, yo no lo recomendaría, Yo tampoco. Yo creo que no debemos hablar de eso. No, porque además ahorita necesitamos apoyo de los partners. No, no, no. Eso creo que no. Sí, si empezamos a cuestionar sus Sí, claro. comisiones, Sí, olvídate, ¿no? Vamos a crear una crisis interna. así es, así es. Sí, yo creo que ahorita ese tema es tabú. Pero Sí, yo digo, creo que, perdón. sí, adelante, adelante. No, yo creo que bueno, con lo que tenemos hay que trabajar y si tenemos duda, pues acudimos para preguntas puntuales, ¿no? Sí, Sí, con gusto. Del tema de las comisiones coincido, creo que es un tema que no vale la pena nosotros sacar, pero también es el elefante en la habitación. O sea, si queremos contrarrestar el efecto del argumento de Jericó de que nos quedamos con la mitad de lo que cobramos, pues al momento de hacer el ejercicio y desmenuzarlo, pues ahí se va a ver el rubro. Es inevitable que se vea. Pero creo que no tenemos que resaltarlo nosotros, tal vez hacer una explicación de pues todos los componentes que participan dentro de la construcción de una prima, a lo mejor sin ser tan puntuales, y exacto. al final, pues bueno, la información financiera, el Financiamis es un concentrado de los estados resultados de las compañías, o sea, es información pública. Entonces, pues a lo mejor nada más tenerlo ahí presente y preparar uno o dos posibles respuestas ante una pregunta que diga, oye, pues es que les pagan muchísimo a los agentes. Oye, pues es que es un ramo de servicio donde tiene que haber un acompañamiento de la gente para que el usuario pueda hacer un adecuado uso de la póliza, para que le ayude a gestionar sus reembolsos, etcétera, etcétera. Los ramos de personas normalmente requieren una mayor participación de sus agentes, al igual que autos, porque son ramos de alta frecuencia, entonces hay que hacer muchos trámites, por eso es que la gente es un aliado para el servicio, bla, 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 o sea, tratar de resaltar lo que seguramente a Masfac y todos ellos siempre dicen, que también es cierto, pues también tienen que hacer una chamba, ¿no? No nada más es, te veo una vez al año, aunque sí hay agentes que así son, pero si tienes que usar tu póliza, normalmente te apoyas en el agente y eso tiene un costo pues de tiempo, traslado, en fin, ¿no? O sea, habría que buscar argumentos para justificar por qué se paga una comisión. Coincido, no debemos de nosotros resaltarlo, de mutuo propio, pero tampoco yo creo que va a ser inevitable que en algún momento salga eso, ¿no? Porque va a decir, bueno, entonces no te quedas con la mitad, pero entonces le pagas mucho a tus agentes, ¿no? Sabiendo cómo salen a veces con ese tipo de comentarios los políticos o los reporteros, pues nada más tener ahí previsto qué les vamos a contestar cuando salga algo así, ¿no? Yo creo. Esa sería mi sugerencia. Ok, pues sí, sí está, sí. Yo creo que hay que tratar de ponerlo lo más general posible para que no caigamos en esas preguntas. Y tampoco entrarle mucho al tema, porque pues eso que lo justifiquen ellos, ¿no? Yo creo que ahí, vaya, Jericó porque está buscando de dónde, ¿no? Pero creo que en general el material que tenemos es súper valioso y vamos a trabajar sobre eso y ya si tenemos alguna duda en particular, la vemos con ustedes, ¿no?
Claro. Sí. Claro que sí. Sale. Pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias a todas, a todos. Pepe y Mike, especialmente, muchísimas gracias por su tiempo. A sus Sí. órdenes, licenciada. Excelente Lo Con que gusto. explicación, necesiten. Excelente A sus explicación. órdenes. Muchas gracias. Muy Que estén didáctico. muy bien. Gracias. Buen día. Buen día. Cuídense. Bye. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Ay. Gracias, bye.